Hoy les traigo una receta increíble, una crema de mantequilla ultra firme, estable y deliciosa con solo 2 ingredientes. Es una receta perfecta para quienes aman la repostería y buscan una crema fácil de hacer con una textura sedosa y un sabor espectacular. Si eres amante de los postres bien decorados, esta receta se convertirá en tu mejor aliada para decorar, rellenar y nivelar tus tartas con un acabado impecable. Es ideal para trabajar con manga pastelera, ya que mantiene su forma y permite hacer decoraciones detalladas como flores, bordes y diseños elaborados sin que se derrita o pierda estabilidad. Además, es perfecta para climas cálidos porque resiste mejor que muchas otras cremas. Vamos a ver cómo se hace esta maravillosa crema. Para esta receta solo necesitas 2 ingredientes: mantequilla sin sal con un mínimo de 82% de materia grasa y leche condensada azucarada. Es muy importante que ambos ingredientes estén a temperatura ambiente para lograr la textura perfecta. Comenzamos batiendo 500 gramos de mantequilla a velocidad muy alta hasta que se vuelva blanca, esponjosa y haya duplicado su volumen. Este paso es clave para obtener una crema aireada y ligera, por eso voy a colocar un temporizador y batiré por 15 minutos. No se desesperen si al inicio la mantequilla parece pesada, porque poco a poco irá cambiando su textura hasta volverse sedosa y suave. Si la mantequilla está demasiado fría, la crema quedará con grumos. Si está demasiado blanda, la textura no será firme. Cuando la mantequilla esté lista, agregamos la leche condensada en un hilo fino sin dejar de batir. Es importante incorporarla poco a poco para evitar que la crema pierda estabilidad o se corte. Seguimos batiendo hasta lograr una crema fina, brillante y perfectamente homogénea. Y así de fácil ya tenemos lista nuestra crema de mantequilla con leche condensada. Lo mejor de esta crema es su versatilidad. Funciona a la perfección para nivelar tortas, logrando una superficie lisa antes de aplicar fondant o decoraciones. Su textura estable la hace ideal para rellenar bizcochos sin que las capas se deslicen o pierdan su forma. También es ideal para trabajar con manga pastelera, ya que permite hacer decoraciones definidas y con un acabado profesional. Si te encanta personalizar tus postres, puedes darle diferentes sabores añadiendo extracto de vainilla, ralladura de limón, café soluble disuelto con un poquito de agua o incluso cacao en polvo para una versión de chocolate. Si quieres teñir esta crema, usa colorantes en gel en lugar de líquidos, ya que los líquidos pueden alterar la textura. Agrega el colorante poco a poco y mezcla bien hasta alcanzar el tono deseado. Para colores oscuros como rojo o negro, deja reposar la crema unos minutos antes de añadir más colorante, ya que los colores se intensifican con el tiempo. Pero eso no es todo, porque esta crema también se puede combinar con otros ingredientes para darle un giro diferente. Si eres amante del chocolate, agrégale chocolate derretido y templado para convertirla en una deliciosa crema de chocolate increíblemente sedosa. También puedes añadir Nutella para un toque de avellanas irresistible o dulce de leche para un sabor más intenso y caramelizado. Si te gustan las texturas diferentes, puedes mezclarla con galletas de Oreo trituradas y obtendrás una buttercream con trocitos crocantes perfecta para cupcakes y rellenos. También puedes incorporarle crema de maní, ralladura de cítricos o incluso un poco de licor para darle un toque gourmet. Para conservar esta crema, puedes guardarla en la nevera hasta una semana en un recipiente hermético. Si prefieres congelarla, dura hasta por 3 meses y solo necesitas descongelarla en la nevera antes de batirla nuevamente para recuperar su textura. A temperatura ambiente se mantiene estable durante varias horas, siempre y cuando no esté expuesta al calor extremo o al sol directo. Si trabajas en climas cálidos, un buen truco es refrigerar las mangas pasteleras por intervalos de 5 minutos o mucho menos antes de usarlas para que la crema no pierda firmeza. Cuéntame desde dónde me ves y si has probado
probado alguna de mis recetas. Me encanta leer sus comentarios y saber qué es lo que le gustaría aprender en los próximos vídeos. Si te ha gustado esta receta, no olvides compartirla con alguien que ame la repostería tanto como tú. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de mis futuras recetas y tips. Gracias por tu apoyo, tu participación es lo que hace crecer esta comunidad y me emociona seguir compartiendo más trucos y recetas deliciosas contigo. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias y hasta pronto.